Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Milan de la A a la Z. Les habla el Miguel por acá y tenemos una nueva reseña de un jugador del Milan histórico. Y bueno, nos toca la letra G. Me han dicho un montón de candidatos con la letra G, pero me incliné por un jugador desconocido para la mayoría, que jugó hace muchos años en el Milan. Estamos hablando de unos 60, 70 años atrás más o menos, no, claro, como unos 70 años atrás más o menos que jugó el Milan en la época del Grenolí, para que se hagan una idea de lo antiguo que es este jugador. Y lo vamos a desempolvar y sacar de los libros de la historia y hacerlo conocido para la mayoría de ustedes. Sus registros no fueron del todo malos, yo diría que fueron bastante buenos. Pero bueno, vamos a hablar del señor Carlo Galli, que no tiene, le dejo inmediato claro que no tiene nada que ver con Filippo Galli ni con Giovanni Galli, que jugaron mucho más adelante, que son jugadores más recientes en la historia del Milan. Bueno, vamos a hablar de este señor Carlo Galli, que jugó en la época de los años 50 en el Milan, así que recuerden comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita para notificaciones y comenzamos con la reseña del señor Carlo Galli, así que comenzamos. Carlo Galli, conocido como Carleto o Testina de Oro, fue un destacado delantero italiano nacido el 6 de marzo de 1931 en Montecatini Terme, Italia. Este delantero, poco conocido en la actualidad, fue un prolífico goleador en variados equipos italianos, entre ellos el Milan. Tampoco tiene parentesco con los jugadores más recientes de la historia del Milan, como el portero Giovanni Galli y el central Filippo Galli. Carlo Galli inicia su carrera en la época de la posguerra, en 1949, en el Palermo, debutando en Serie A ese mismo año, el 8 de diciembre, frente al Pro Patria, partido donde el Palermo termina derrotado por 2-0. Luego, en 2 fechas más, logra anotar doblete frente al Lazio, partido que terminó en triunfo del equipo isleño por 2-1. Galli, como ya dije, se desempeñó como delantero centro, un 9 clásico y oportunista con buena definición. En esta primera temporada, Galli marca la respetable cifra de 8 goles. En la siguiente temporada, 1950-51, Galli se asienta como titular en el Palermo, siendo su actuación más destacada marcando un póker de goles frente al Pro Patria, terminando el partido en victoria por 8-0 por parte del Palermo. En esta temporada, el equipo isleño termina cómodamente en mitad de tabla tras una irregular campaña. Con el Palermo, Galli completa 48 partidos y anota 16 goles. Estas buenas temporadas con el Palermo llamaron la atención de la Azzurra, que venía del fracaso en Brasil 1950 y comenzó a llamar nuevos talentos para poder salir adelante y rejuvenecer su plantel. Galli debuta en la Azzurra el 8 de abril de 1951 frente a Grecia, anotando un gol en su debut en el estadio Renzo Barbera de Palermo, partido donde Italia triunfa por 3-0 frente a la selección balcánica. Galli en 1951 ficha por la Roma. En ese entonces el elenco de la capital estaba en la Serie B, porque causó extrañeza su fichaje con el equipo capitalino. Debuta con la Loba el 9 de septiembre de 1951, anotando doblete frente al Fanfula. Galli, con su aporte goleador, termina siendo el máximo anotador del cuadro romano con 12 goles, logrando el ascenso a la Serie A y el título de la Serie B. Ya de la Roma en la Serie A, Galli inicia una buena racha goleadora, anotando frente a Triestina en la primera fecha, a Fiorentina en la segunda, a Bolonia en la tercera y remata con doblete frente a Milan en la cuarta fecha, asegurando la Roma 4 triunfos en los primeros 4 partidos, realizando una muy buena campaña goleadora, terminando con 14 goles esta temporada, siendo nuevamente goleador del equipo romano y finalizando la Roma en el 6º lugar de la tabla. En esta temporada fue nuevamente convocado por la selección italiana en la derrota 3-0 frente a Hungría. En la siguiente temporada 53-54, Galli continúa siendo titular en la Roma, anotando nuevamente una cantidad respetable de goles. Sin embargo, le afectó una larga lesión que lo tuvo
de baja por alrededor de 3 meses. Aún así sus números no dejaron de ser malos, terminando nuevamente la Roma en la sexta posición de la tabla. En lo individual su actuación más destacada fue con la Azzurra, donde anotó doblete frente a Francia, siendo triunfo de Italia por 3-1. Galli logró recuperarse a tiempo para ser convocado para el Mundial de Suiza 1954, donde fue titular en los 2 primeros partidos de la selección italiana, derrota frente al local Suiza por 2-1 y victoria frente a Bélgica por 4-1, donde logra anotar un gol. Con el último triunfo, Italia clasifica a segunda ronda, cayendo nuevamente con la selección local suiza por 4-1, siendo una de las participaciones más olvidables de la Azzurra en los mundiales. De regreso en la Roma, Galli compartió titularidad con el uruguayo Alcides Guilla, haciendo una dupla bastante buena, donde nuevamente el delantero italiano es el máximo goleador del equipo con 15 goles, siendo sus participaciones más destacadas anotando doblete frente al Novara y doblete frente al Catania, terminando la Roma esta vez en la tercera posición de la tabla de la Serie A. Con la Azzurra nuevamente logra anotar, esta vez a la selección argentina, partido que termina con triunfo de Italia por 2-0. Ya en la temporada 55-56, Galli perdió terreno en la alineación titular con la llegada del delantero brasileño Tino da Costa, que comenzó a ser titular junto con Guilla. Así lo consideró el técnico húngaro de la Roma, György Sarosi, por lo que Galli disputó pocos minutos. Sin embargo, se las arregló para poder anotar 6 goles. Ante la situación de perder la titularidad con la Roma y no ser muy considerado por Sarosi, Galli termina su estancia con la Roma jugando 125 partidos, anotando 55 goles. Ya, aquí paramos un poquito la reseña porque vamos a pasar a la etapa donde Galli ya ficha por el Milan y los últimos años de carrera de él. Tuvo una carrera meteórica, los primeros años en el Palermo fueron buenos, los primeros años en la Roma. Anota 15 goles, que en esa época eran cifras bastante buenas, diría yo. Y ya es titular en la selección italiana, o sea, es un jugador que es importante en esa época, que fue un jugador bastante importante. Bueno, continuamos con la segunda parte de la reseña, donde Galli pasa ahora a fichar por el Milan, así que continuamos con la reseña. Galli ficha por el Milan tras no ser considerado por el DT de la Roma, donde las principales figuras del rossonero eran Nils Lindholm, quien era el capitán del equipo, el uruguayo Schiaffino, el arquero de la selección italiana Lorenzo Buffon y el central Cesare Maldini. Galli de inmediato entró en la dinámica del rossonero y parte como titular en la primera fecha de la Serie A 56-57 en el triunfo 2-1 frente al Triestina. Su debut goleador ocurre en la siguiente fecha frente al Bologna, triunfo del rossonero por 2-1. Galli así logra afirmarse en la titular, teniendo varias actuaciones destacadas, anotando dobletes frente a Spal, Padova y Fiorentina, terminando la temporada con 14 goles, siendo fundamental para un nuevo scudetto del Milan en dicha temporada, siendo el primer título de Serie A que logra Galli en su palmarés. En la siguiente temporada, Galli se vio afectado por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por 3 meses. Sin embargo, fue una de las mejores temporadas del delantero italiano con la camiseta del Milan, llegando a la friolera de 21 goles en todas las competiciones, siendo sus mejores actuaciones anotando un doblete frente al Vicenza y un repóquer frente al Lazio, ocurrido el 13 de abril de 1958, partido donde Milan triunfa por 6-1 ante el equipo romano, con 5 anotaciones del delantero. También el Coppa Italia logra anotar un hat-trick frente al Como, donde el rossonero llega a semifinales cayendo frente a Sampdoria. También aporta en la naciente Copa de Campeones, más tarde conocido como Champions League, donde la anota al Rangers de Escocia y también al Borussia Dortmund en la ida y en la vuelta. El rossonero en esta competición cae en la final frente al Real Madrid. Galli seguía siendo habitual en la selección italiana, pero la Azzurra no logra clasificar a la Copa Mundial de Suecia 1958. Aún así, logra anotar en un amistoso frente a Checoslovaquia, terminando en empate a 1 asistió frente a Inglaterra, partido que también terminó en empate a 2 goles. En la siguiente temporada 58-59 llega el brasileño José Altafini al rossonero, reforzando la delantera del equipo, pero el DT del rossonero Luigi Bonizzoni sigue confiando en Galli siendo titular inamovible, acompañando a Altafini y la delantera rossonera.
cumpliendo con destacadas actuaciones frente al Padova, donde anota hat-trick, y al Udinese en la penúltima fecha, sentenciando un nuevo título para el rosonero en el año 59, aportando 11 goles para ese nuevo título. Ya en la siguiente temporada, 59-60, Gali presenta un bajón en su nivel futbolístico, bajando notablemente su producción goleadora. Aún así se da maña para anotar en el triunfo frente al Inter el 27 de marzo de 1960 y aportando con 6 goles, pero lentamente fue perdiendo consideración del técnico, prefiriendo a Altafini y a Schiaffino en la delantera. En esta temporada el Milan termina en el tercer lugar de la Serie A y cae en octavos de final de la Copa de Campeones frente al Barcelona. Ya en la siguiente temporada 60-61 el rosonero hace un cambio radical en su plantilla, contratando al nuevo técnico Nereo Rocco, dejando a Schiaffino la plantilla y varios jugadores que ya llevaban años en el equipo. También se destaca la llegada al equipo del joven talento Gianni Rivera desde la Alessandria. Gali logra quedarse en el equipo partiendo de titular, pero su producción goleadora fue tan baja que Rocco lo dejó aparte del equipo, siendo esta temporada la última de Gali en el rosonero, jugando en total 124 partidos, anotando 57 goles. Su mala temporada con el Milan también sepultó las opciones de Gali Lazzurra, por lo cual no fue considerado para el plantel italiano que jugó el Mundial de Chile 62, terminando su trayectoria también en la selección italiana, jugando 13 partidos y anotando 5 goles. Tras su paso por el rosonero, Gali ficha como agente libre en el Udinese, donde debuta el 27 de agosto de 1961 frente a la Roma. Aún así, Gali, a pesar de ser titular, su temporada fue horriblemente mala, sin lograr anotar, profundizando su sequía goleadora con el equipo friuliano. Tras solo 6 meses en el equipo, Gali solo juega 8 partidos con el Udinese sin anotar ni asistir. Tras este fracaso con el Udinese, decide fichar por el Genoa, que en ese entonces estaba en la Serie B, debutando el 17 de diciembre de 1961 frente al Catanzaro. Todo tendía a un nuevo fracaso en su carrera, ya que en sus primeros 6 partidos no logra anotar, pero se logró desbloquear anotando frente al Messina en el triunfo del Genoa por 3-0, dejando al equipo rossoblù puntero en la Serie B. Nuevamente anota frente al Pro Patria y ante la Reggiana en la penúltima fecha de la Serie B, consolidando al Genoa el título de la serie de la misma división de plata del fútbol italiano, para así regresar a la Serie A. En la siguiente temporada 62-63, Gali se vislumbraba como titular junto con su ex compañero en el Milan, Gastone Bin, pero las lesiones nuevamente lo atacaron, perdiéndose gran parte de la temporada debido a ello. Aún así logra anotar en algunos partidos de Serie A y en Copa Italia, siendo su actuación más destacada en la última fecha del campeonato anotándola al Bologna, que valió la permanencia del Genoa en Serie A por un año más. Con el Genoa juega en total 26 partidos, anotando 8 goles. Gali ficha nuevamente como agente libre, esta vez en la Lazio, volviendo a la capital romana, esta vez con el cuadro lacial. El DT argentino Juan Carlos Lorenzo le dio un nuevo rol en la delantera de Lazio, que sería pivotear pelotas para habilitar a sus compañeros. Gali cumplió muy bien este rol, dando contadas asistencias a sus compañeros y se dio maña para anotarle a Milan en la tercera fecha de la temporada, terminando en empate a 1 el partido, pero nuevamente las lesiones lo dejaron cada vez más apartado del equipo, donde ya paulatinamente fue decreciendo su participación. Siguió en esta tónica la siguiente temporada, 64-65, donde Gali hace esporádicas participaciones en el equipo. Esta vez aporta con 3 goles, le logra anotar al Torino, al Mantova y Atalanta, partidos que terminaron en empates y triunfos para Lazio, que logra angustiosamente salvarse del descenso a Serie B en esta temporada, culminando la 13ª posición de Serie A. Las lesiones fueron una constante para Gali, que no logró encontrar una continuidad en su juego. Ya en su última temporada, la 65-66, participa en un partido de Copa Italia y en la fecha 15 frente a Sampdoria, donde no logra anotar. Tras estos problemas físicos, Gali decide retirarse del fútbol a mediados de la temporada 65-66 con 35 años, terminando su etapa en Lazio jugando 39 partidos y anotando 4 goles. En total con su carrera juega 380 partidos, anotando 145 goles. Tras su retiro, Gali asume como director deportivo de Lazio, armando en gran parte el plantel que resulta campeón de la Serie A en 1974. También incursionó en el mundo de las apuestas hípicas.
En 2017, a modo de homenaje, Gali fue incluido en el Salón de la Fama del Milan tras su aporte en 2 scudettos del equipo, las de los años 57 y 59. Finalmente, nuestro protagonista, Carlo Gali, fallece el 6 de noviembre del año 2022 a la edad de 91 años. Ya chicos, esta fue la reseña de Carlo Gali, un delantero bien subvalorado, a mi parecer, bien subvalorado. Anotó una cantidad respetable de goles con el Milan, 57 goles en 124 partidos, aproximadamente un 0.5 de promedio, aproximadamente. Quizás no se le recuerda tanto porque tenía por delante a Lilholm, tenía por delante al Tafini, tenía por adelante muchos jugadores que fueron muchísimo más icónicos que él. Y creo yo que en eso le perjudicó de cierto modo. También tenemos que tener en cuenta que en su última temporada en el Milan anotó una cantidad muy baja de goles, anotó apenas 4 goles. Y creo que ese bajo rendimiento y también las lesiones que ya lo empezaron a molestar en esa época, del año 61 creo, hicieron que tomara la decisión Nereo Rocco de dejarlo ir. Bueno, también descubrí yo a este delantero porque yo la verdad no lo tenía en el radar. Una reseña bastante interesante. Y me sorprendí también cuando fue incluido a modo homenaje en el Salón de la Fama. No lo tenía ahí también. Pero bueno, también en el sentido de esta sección, también buscar y reseñar jugadores no tan conocidos para el paladar actual y para que ustedes también aprendan de algunos jugadores y recordemos algunos jugadores no tan conocidos también, como es el caso de Carlo Gali. Bueno chicos, esta fue la reseña de Milan de la Gaceta el día de hoy. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Recuerden, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para notificaciones. Y como siempre nos despedimos con un Forza Milan.